¿Qué pasa? Te traigo noticias de tu galán. ¿Está bien? ¿Ya lo dieron de alta? Sí, lo dieron de alta, pero para el más allá. Tu galán estiró la pata, Rosita. José Ignacio Altamirano está muerto. No. No. Sí, Rosita, sí. No. No. Lo vi en el noticiero. Tu exprometido, el galanazo, es famoso. Bueno, era famoso. Y ahora tú también saltaste a la fama porque todo el mundo está diciendo que tú lo mandaste matar. No te preocupes que yo mañana a primera hora te traigo el periódico para que te enteres de todos los detalles. No. Claro que tú ya debes estar enterada de todo, ¿no? Debes saber todo mejor que nadie. José Ignacio. ¿Cómo se encuentra mi hijo? Doctor. Antonio, dinos la verdad, por favor. Bueno, José Ignacio salió de la crisis. Pero ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Se va a morir? ¿Se va a salvar? ¿Qué le va a pasar a José Ignacio? Por favor, dígame, doctor, por favor. Estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo con vida. Sin embargo, hay complicaciones que pueden ser graves. Pero eso qué significa, mi hermano va a salir de esta, ¿no? Debo ser muy franco con ustedes. Por favor. Cualquier complicación puede llevar a José Ignacio a un estado de coma, o lo que es peor, a un paro respiratorio. Ay, no. No puede ser. José Ignacio no se puede morir. No, mi hermano es fuerte, va a salir de esta, va a luchar. Bueno, tengo que reconocer que cualquier otra persona en su lugar no habría soportado las primeras horas. Y José Ignacio ha resistido, esa es buena señal. Gracias a Dios. Bueno, lo vamos a mantener todavía en observación. Hay que ver cómo reacciona a los medicamentos. Y solo nos queda esperar. Gracias. Los dejo. Esta es la reclusa Rosa Puentes, señor fiscal. Tenga cuidado con ella, que es peligrosa. Ciudadana Rosa Puentes, usted ha sido acusada por el juez por los delitos siguientes: usurpación de identidad, estafa agravada, perjurio, obstrucción de la justicia, secuestro. Ciudadana, ¿me escucha? Ciudadana, ¿me escucha? Sí. Yo solo quise ver por mi niño. Yo sé que él no es mi hijo, pero yo le hice a su mamá una promesa. Le dije que lo iba a cuidar como si fuera mío. ¿Me entiende? ¿Usted tiene hijos? Aún no hemos terminado con la lectura de todos los cargos. Es que mi niño no tiene a nadie. Se quedó solo en el mundo y... Cállate. Está hablando el señor fiscal. Mire, por todas las pruebas presentadas, se le notificará la fecha de juicio y sin libertad bajo fianza. ¿Y eso qué significa? Que te quedas en el bote hasta que el juez decida. No, ¿por qué me van a dejar aquí si yo no he sido condenada? Porque además usted es sospechosa de los asesinatos en contra de Horacio Villarreal y Federico Valenti. ¿Yo asesina? Eso no es cierto. Yo no tengo nada que ver con eso. Además, usted está siendo investigada por el atentado en contra de José Ignacio Altamirano. Eso es todo, se pueden retirar. Dije que era prioridad y que no lo quería solo. ¿Qué pasó? Lo siento, doctor, pero vino un camillero y dijo que me buscaba. ¿Qué camillero? Yo no le dije a nadie que la buscara.
Alguien volvió a atentar contra su vida. Voy a tener que hablar a la policía. Quiero que se quede aquí y no se mueva hasta que llegue la policía. No lo podemos dejar solo. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Dios mío, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer todo esto? Mi mamá me abandona. Muere la única amiga que he tenido en la vida. Eva. Mi familia. Y ahora esta pesadilla. Me meten en prisión y pierdo a mi bebé. Y ahora José Ignacio está muerto. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no me llevas a mí también? ¿Por qué no me llevas contigo? Morrita. Rosa. Caimana, ya no aguanto más. Me leyeron mis cargos y me están acusando de cosas que yo no hice. Y no me quieren soltar para esperar el juicio porque creen que soy una asesina. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tú te vas a defender y vas a probar que todo lo que hiciste fue por tu niño y por cumplirle el juramento a tu amiga. Pero es que ahora José Ignacio está muerto. Yo ya no tengo más fuerza. Ya no tengo... Ahora con más razón debes de juntar fuerza para defenderte. Tu hijo te necesita más que nunca. Búscate un buen abogado, Rosa. No dejes que esa gente te quite a tu niño. Pelea. Pelea hasta el final. Hazlo por tu niño, morrita. Lucía es una niña de familia. Y como toda niña, pues es manipulable. Estoy seguro que ese desgraciado de Martín Montenegro se la llevó a la fuerza. Así que lo quiero preso. Bueno, detective, la verdad es que no podemos asegurar eso. Mandamos a Lucía a España y pues no llegó. Eso es todo lo que sabemos. Entonces no tenemos la certeza de que esté con ese muchacho que según ustedes es su novio. ¿O tienen alguna prueba de que estén juntos? Ese infeliz es un delincuente y estoy seguro que la secuestró. Por favor, Gerardo. Lucía no es una loca. Es una mujer con capacidad de decisión. Fue un secuestro, Raquel. Fue tu culpa. ¿Mía? Señores, por favor, cálmense. ¿Y cuándo y a qué hora exactamente fue la última vez que la vieron? Ayer en la mañana, justo cuando la dejamos en el aeropuerto para que tomara su avión. Se fue a España porque mi esposo la obligó. Fue por su bien. ¿No dejó nada, alguna señal? ¿Tienen alguna pista, alguna amiga en particular? ¿Algún motivo por el que se quisiera ir de su casa? Bueno, ella dejó... No dejó nada. Ay, mire, detective, ya conoce a los jóvenes. Nunca se sienten a gusto con los padres, porque somos el orden, las reglas. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo que sí es importante es encontrarla. Y la clave es Martín Montenegro. ¿Dónde estará Martín? ¿Dónde habrá ido? Ya aparecerá, mamá. Deja el drama. No es un drama. Tú sabes en qué mundo estamos viviendo y los peligros que hay en la calle. Justamente por eso. Uno de los problemas más grandes que tiene Martín es que no trabaja. Tiene dinero. Cuando se le acabe, va a venir con la cola entre las patas. ¿Cómo puedes pensar así, Rodolfo? Es tu hijo. Tienes razón. Hay algo que me preocupa. Vaya, ¿por fin qué es? Que no vaya a embarazar a esa mocosa. No quiero un Altamirano en mi casa. Ay, por Dios, Rodolfo. Mi niño no sabe nada de la vida. No sabe ni tender su cama. Por tu culpa. Lo hiciste un perfecto inútil, un bueno para nada. Lo hice, lo hicimos. Te recuerdo que tú eres el padre y yo soy su abuela. He hecho demasiado por Martín y por Bárbara, desde que los dejaste sin madre. No me vengas con esos sermones, mamá. No son sermones, Rodolfo.
Es la verdad. Tú sabes muy bien quién fue la madre de mis hijos y lo que pasó. Has podido hacer de nuevo tu vida de manera más recta. Pensar en ellos y esforzarte por darle una mejor educación. Prepararlos para la vida. Mamá, por favor. Por favor, nada. Ese es tu problema. Que solamente piensas en ti y lo que te importa en el momento. Y no ves nunca el futuro. Te equivocas. Ahora estoy viendo un futuro muy prometedor para mí. Para ti, solamente te preocupas por ti mismo. Y ahora enredado con esa... Si en vez de andar detrás de la tal Margaret, te ocuparas más de tus hijos, esto no estaría pasando. Pero al parecer, solo te importa lo que hace esa mujer. Te voy a dar tus medicinas, querida Rosy. Te las vas a tomar muy bien. Abra su boquita. Eso, así me gusta, como una buena niña. Que hay agüita. Toma tu agüita. Eso. Uy, muy bien, querida. Todo lo que hago, lo hago por tu bien, ¿eh? Y ahora sí, dulces sueños. Vete al diablo. Víbora. ¿Eduardito? No, ella no es tu mamá. A ver, Eduardito, hijo. ¿qué es esto, Eduardito? ¿Es una mancha? ¿Qué te he dicho? Me choca que te ensucies, es el colmo. Yo estoy harta de ti. ¿Sabes qué? Te voy a mandar a un internado para que crezcas solo y abandonado como tu mamá. No. A mi hijo no te lo vas a llevar a ningún internado.